Es primero novedoso que un papa renuncie, porque no tiene nada que ver con los otros papas que allá en el 1000, en 1300, en 1400 renunciaban, porque esos papas los colgaban, los mataban, iban presos. Y este es un papa que dice que renunció solicitándole a Dios y a su conciencia. Y esto es interesante porque la conciencia, fruto de la modernidad, sí lo hay, y que cada uno tenga su conciencia ante Dios decida, me parece valiosísimo eso, y que lo remarque. Y por otro lado, sí, me parece, es un síntoma de la profundísima crisis que vive la estructura eclesial a nivel mundial. Y en ese sentido, él, ha renunciado por problemas físicos y problemas espirituales. O en otras palabras, por no poder bancarse, podríamos decir en términos más, seguir dirigiendo una institución en la cual él ya no podía. Lo interesante es preguntarse por qué no podía. Y después, creo que sobre qué proyecto de iglesia, pero ¿por qué no podía? Y a mí me parece importante esto, hay que decirlo, a algunos le cuesta más, a otros le cuesta menos. Benedicto XVI es la continuación de Ratzinger, ¿no? Y Ratzinger con Juan Pablo II durante 20 y pico de años hicieron y deshicieron lo que quisieron desde las estructuras eclesiásticas católicas. Esto hay que decirlo, hay que mostrarlo, porque si no pareciera... Y que después hay maneras de dirigir esa institución con más o menos carisma, con más o menos racionalidad, si se puede, o con más o menos racionalidad carismática, con más o menos racionalidad objetiva, si vos querés. La primera es la racionalidad carismática con Juan Pablo II, su racionalidad intelectual, vamos a decir así, con Benedicto XVI. Lo que sucede que para dirigir esa burocracia, él eligió a la gente que conocía de la época de Juan Pablo II y alguna otra gente nueva de su total confianza. Es tan fuerte la crisis que vive esa burocracia que él llega un momento que no puede confiar en la propia gente que él puso para conducir y estar junto con él. Saltan todas las variables del Banco Vaticano y los negocios. Variables que van desde la acusación de lavado de dinero, de malversación de fondos, de que las cuentas no son claras, y se lo hace la Comisión Europea de Control, en la cual el Estado del Vaticano forma parte. ¿Quién estaba a cargo de todo eso? Era la gente del Opus Dei. Se matan entre los del Opus Dei, se matan los del Opus Dei con otros banqueros. Hoy es interesante, ahora estoy leyendo todos los días, demasiado, pero bueno. Hoy, por ejemplo, el secretario de Estado del Vaticano aprovechó y nombraron un nuevo director del Banco del Vaticano. Cuando de acá a 20 días llega otro, entonces te muestra. ¿Por qué lo nombran? Lo nombran para que tape todo y el próximo que venga no encuentre nada. Pero son sus propias amistades del Opus Dei, a los cuales él les dio todo. Él a su vez tenía todo el problema de pedofilia. Es cierto que escribe diciendo basta, tolerancia cero, pero tiene el otro problema, que yo esto lo escribí, por suerte lo escribí, y ahora el día que fue elegido, que se llamaba El Gran Cancerbero. Es muy difícil. Quien fue comisario político religioso durante 20 años en el Vaticano, poniendo y sacando cardenales, poniendo y sacando curas, teólogos que los consideraba izquierdistas, tercermundistas, marxistas, liberales, agnósticos, relativistas, que hizo del control eclesiástico parte de su poder y de su presencia en Roma. Llega cuando ahora él dice tolerancia cero, sobre todo obispos y cardenales norteamericanos hacen público, por un lado porque tienen que pagar millones de dólares, y por otro porque dicen para la mano, le dice sí, usted nos dice ahora que es Benito, nos dice que hagamos esto, pero cuando era Ratzinger nos decía escondan los dossiers, encarpétenlo,
cuiden a la iglesia sobre todo, que es lo principal, no se dejen llevar por esa sociedad relativista de los valores que nos quiere destruir. Entonces varios le dicen, vos nos dijiste cuando eras el encargado de la Sagrada Congregación de la Fe, tal cosa, y ahora, bueno, asumilo. Gran golpe, para él, que se considera un profesor Ratzinger, el Papa, y creo que un golpe fortísimo fue todo lo de los Legionarios de Cristo, de cual él colaboró estrechamente junto con el Opus Dei para que sean esa contra-reforma católica a nivel del conjunto de la catolicidad, que es responsable de los Legionarios de Cristo, no solo acusados de pedofilia, de abuso sexual, de vivir, de despilfarrar el dinero, las cuentas en las Islas Caimanes, escándalos otra vez. Si a eso le sumás que otro de sus grupos cercanísimos a él, que eran aquellos de los cuales había que hacer esa identidad católica presente en el Estado, presente en la sociedad, pero el verdadero catolicismo, que era Comunión y Liberación, de los cuales uno de los cardenales más papables es su asesor directo, aparece nuevamente también en la política italiana, acusado de negociado, y sobre todo el último tiempo es el apoyo católico a Berlusconi. Se podrá decir lo que se quiera, pero no es ejemplo de pureza católica ni de los grandes valores católicos, ni es al revés, es el ejemplo de la dictadura del relativismo que él tanto acusa. Opus Dei, Comunión y Liberación, Legionarios de Cristo, conflictos entre todos esos cardenales que él nombra que se matan unos con otros. Y si eso le sumás una serie de gravísimos problemas que él tuvo en su primera conferencia en Alemania, cuando fue lo del Islam, lo cual lo acusó de ser no racional, a los protestantes relativistas y al judaísmo poco y nada, vino a América Latina a decir que no había que pedir ningún tipo de perdón porque la Iglesia no había hecho nada del otro mundo, a diferencia de lo que ha dicho Juan Pablo II, que había un genocidio. Creer que ponerse el nombre de Benito, patrono de Europa, el hombre de los conventos, el hombre que cuidó la fe frente a los bárbaros y hizo de la Europa cristiana, bueno, todo ese tipo de movimientos que hizo, creyendo que con eso él iba a ser reconocido, resulta que llega a 2012, su secretario privado lo denuncia, salen los Batilix, aparece una sociedad mediática donde hoy todo eso se conoce. Todo lo que hoy sucede, ya esta idea de un Vaticano que protege 2000 años de diplomacia que no se sabe, explota porque se hace muy muy difícil, o te enterás al minuto, al instante. Ahora, esto me parece que lo hace el tipo decir, no puedo más, me voy. Y empieza él ahora a decir las divisiones internas, lo dijo ayer. Ayer se juntó con todo el clero de Roma. Lo llamó, se despide, y cuando se está despidiendo, le empieza a decir, leo, que denuncia ayer en su sermón los golpes contra la unidad de la Iglesia, las divisiones en el seno del cuerpo eclesiástico. Es decir, esta idea que se habla de este dedito levantado sobre todo contra los políticos, que ustedes son corruptos, que están crispados, que se dividen entre ustedes, resulta que ahora renuncia y empieza a decir las divisiones del cuerpo eclesiástico, y después, cuando hace la misa de Cuaresma, en la Cuaresma, va haciendo las distintas estaciones, denuncia la hipocresía religiosa, denuncia a aquellos eclesiásticos que buscan el aplauso y la aprobación y no el seguimiento de Jesús. Es decir, bueno, resulta que ahora descubrimos que hay problemas internos, que hay grupos, que hay mafias, que están enquistadas en la burocracia, que están enquistadas al lado de él, que forman parte de esos grupos. Bueno, el tipo, nada más.
Entonces, de Meder se presentó, él lo dice, problemas espirituales y problemas físicos, y las grandes transformaciones que hay en la sociedad. Entonces, esto me parece que lo lleva a renunciar, mostrando entonces un gesto importante de renuncia, porque esto significa que tiene fin, un papa tiene fin, no está para estar en la cruz y acompañarlo a Jesucristo en su cruz hasta su último minuto, y crea, creo que va a ser lo fundamental de acá a 100 años, crea esta idea de que un papa puede renunciar. No hace otra cosa que seguir aquello que se le obliga a todos los obispos, incluido el obispo de Roma, que a los 75 años se tiene que ir. Esta renuncia, yo te digo, es muy similar a la que acaba de ser el jefe de la Iglesia Anglicana. El jefe de la Iglesia Anglicana se acaba de ir, renunció y lo suplanta a un fulano de 57 años, porque dice que tiene que estar adaptado a los tiempos, usar a la hora, a moverse, que esto que lo otro. Lo que sí me parece que esto hay que verlo también en aquel proyecto de iglesia, de catolicidad que él quiso construir. Porque estos grupos que estoy hablando eran el mascarón de proa de aquello que se quería mostrar al conjunto de la catolicidad como el ejemplo de cristianos comprometidos, que siguen la verdad, que siguen la tradición, que cumplen, que son capaces de dejar todo por el bien de la iglesia y que dejan todo por sus bolsillos, su sexualidad y su participación política. Entonces, al ego de alguien que se creía, bueno, que iba a transformar y que iba a llevar, me parece que le pegó en el corazón. ¿Qué tipo de iglesia quería hacer? Y esto a mí me parece interesante. ¿Cuál es su proyecto? También lo escribí, pero bueno, lo busqué ahora y lo encontré. Él, el día anterior a que se abra el consistorio en 2005, él hace la liturgia o el rito, dice que 2 personas le van a hablar, habló él, y ahí él se presenta con un programa en esta idea de acompañar la fe y la razón con Grecia, siempre el logos griego como aquello que acompaña al cristianismo. Jamás es la lucha por la justicia, jamás es la promesa de liberación, eso desaparece de los textos bíblicos, para él es Grecia. Y con esta idea de que si bien hay que seguir al Vaticano II, lo volvió a decir hoy. Sin embargo, hubo erróneas interpretaciones del Vaticano. Esto también hay que decirlo, no es alguien que está en contra del Vaticano II, no se puede estar en la Iglesia en contra de un gran evento. De hecho, nadie va a estar en contra ni del Vaticano, ni de Medellín, ni de los documentos que firman los obispos. Lo que sí está en juego es la verdadera interpretación, la auténtica catolicidad, la sana catolicidad que es enfrentada. ¿Y qué dicen ese día? Fíjate vos, 18 de abril de 2005. ¿Contra quién hay que pelear? Porque él es de un catolicismo intransigente, activo, es un catolicismo que hay que ponerlo en marcha y parece que rehacer identidades es encontrar enemigos. Y dice así: ¿cuántos vientos de doctrinas falsas hemos conocido en estos últimos años en la Iglesia Católica? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas maneras de pensar? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha estado agitada permanentemente de un extremo al otro del mundo, del marxismo al liberalismo, incluso al libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Imagínate. Y cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre la astucia que conduce engañosamente al error. Tener una fe clara según el credo de la Iglesia viene a veces etiquetada por la palabra fundamentalismo, mientras el relativismo, es decir, el dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, aparece como el único atisbo que parece imperar en los tiempos actuales. Se va constituyendo en la actualidad, 2005, una dictadura del relativismo que no conoce nada como definitivo y que deja como única medida solo el propio yo y la propia voluntad. Bueno, esta idea de la dictadura del relativismo va a ser su modelo de pensamiento
Y Ratzinger, acostumbrado, insisto, a ver la coma, quién había escrito, cuánta horizontalidad hay en Jesús y que no puede ser, o cuánta doctrina mal interpretada, no es solo un problema de él, es una manera de entender a la Iglesia Católica que pasa a ser homogénea en el conjunto de las iglesias nacionales o regionales. El caso de la Iglesia Argentina es evidente. Se echa un cura en Santiago del Estero porque el obispo, o casualidad de Opus Dei, pero bueno, es una particularidad, cree que ese fulano no puede seguir y lo echa. Presidente de la Asociación de Teología, un sacerdote excelente, se le ocurre, escribe sobre los problemas que él ve en la Iglesia Católica en Argentina, se le sacan las cátedras, se lo relegan, dejó de ser sacerdote. Entonces digo, acá hay una manera de interpretar estas falsas doctrinas, que el Concilio Vaticano II, según este que está, fue mal interpretado por toda esta gente, hay que interpretarlo bien, y para eso, si es necesario, hay que recortar a todos aquellos que... ¿Cuál es la otra idea? Que esa iglesia debe ofrecerse en esta fragmentación capitalista, globalizada, como una institución de fuerte presencia identitaria que acompañe de una u otra manera estas reconversiones en ese capitalismo globalizado. Una cara un poco más humana del capitalismo globalizado, pero que lo tiene que acompañar. Pero para esto, esa estructura vaticana debe continuar, no solo debe continuar, sino que debe presentarse de una manera extraordinaria en ese mundo. No por algo hay 177 países que hoy tienen relaciones con el Vaticano. Con lo cual te muestra que la presencia en el Estado, desde el Estado, como organización estatal, sigue siendo muy fuerte en esa estructura romana vaticanesca. Y a su vez, con un reconocimiento político, acá hay que no perderlo de vista, está a nivel mundial único. Lo vamos a ver, vos lo pones ahí al final como pregunta, pero me adelanto, lo vamos a ver el 28 de febrero, a las 4 de la Argentina. Cristina se va a quedar corta, le dicen que hace la cadena nacional, la cadena mundial. Va a haber una cadena mundial, en el mundo entero, aún en la China, en la India, y sobre todo en los países occidentales y cristianos. Bueno, el mundo entero va a ver un espectáculo, porque es un espectáculo, es un momento de religiosidad para otro, es un rito en el cual él va a decir: hasta aquí llegué, me retiro. Entonces toda la televisión puesta ahí, y a partir de ahí después, si el anillo donde va a ir, se retira un convento, la espectacularidad comunicacional que le permite mostrarse en el mundo entero es la misma después que se quejan de que dicen: y me dijeron esto, no le crean a los medios, porque los medios... pero es lo mismo, no se puede querer hacer una cadena mundial y al otro día que los tipos se encuentren un sacerdote pedófilo en cualquier lugar del mundo y digan: la pedofilia está inserta en la Iglesia Católica. ¿Es así? Cualquiera que conozca cómo se maneja en la sociedad mediática como las que vivimos, forma parte de ese mismo espectáculo. Entonces ahí creo que hay toda una reflexión a hacer entonces, porque ese modelo ahora, ese modelo que él instauró, que él mismo no lo puede seguir y debe renunciar, está lo que se llama una crisis final. Una crisis final más interna que de presencia política a nivel y mediática, porque a nivel mediático y a nivel político hay un reconocimiento. ¿Pero por qué? Primero porque esos medios viven mucho del escándalo y viven mucho de la pompa y van a vivir mucho ese día de la majestuosidad del complejo católico, complejo en el sentido del grupo, de ese mundo católico puesto ahí, exhibiéndose por todos lados. Ahora, exhibe al mismo tiempo gente toda vestida de negro, con gorritos, disfrazados, viejitos, ¿no? Bueno, acá eso también va a ser visualizado. Medios que buscan a veces la belleza, gente que esté linda, limpia, con 50 cirugías estéticas, con el glamour de la alfombra roja,
misma que está para los Gardel, para los Martín Fierro de Estados Unidos. Bueno, la misma va a estar ahí para el espectáculo del Vaticano, alfombras rojas y la hay, pero con esa posibilidad, o no, con esa, ¿cómo decir?, repercusión con todo lo que después le pase. Ahora, esa crisis que está viviendo, para mí crisis terminal, de un tipo de catolicismo y sobre todo de la estructura romana, bueno, forma parte de una serie de discusiones que se vienen dando en la Iglesia Católica de las décadas del 60. No hay un posconcilio, sino hay todavía esa reforma hecha en las décadas del 60 y del 70. Hay una fuerte disputa, ganada estos últimos años por esta gente, sobre cuál debe ser esa presencia de la Iglesia Católica en la sociedad y cuál debe ser esa presencia de esa Iglesia Católica con respecto a sus propios fieles. Yo lo traía aquí, Martini, cardenal jesuita que se murió el año pasado, él lo dijo con palabras, me parece, clarísimas, mostrando donde él dice, lo leo: ¿cómo ve la situación en la Iglesia? Agosto del 2012. La Iglesia está cansada en Europa y en América. Nuestra cultura católica ha envejecido. Nuestras iglesias son grandes. Nuestras casas religiosas están vacías y la burocracia de la Iglesia aumenta. Nuestros rituales y nuestras ropas son pomposos. El bienestar nos pesa. Y sigue diciendo después, ¿qué es lo que hay que hacer? La Iglesia se quedó 200 años atrás. Y acá me parece interesante esto. 200 años atrás es la idea de esa Iglesia romana, vaticana, de ese catolicismo integral, intransigente, el que dice que el Papa es infalible, allá por el 1860, 1870, que es la que, bueno, no va más. Lo dice, entonces lo acusa, él tuvo problemas con el propio Benito XVI porque se lo dijo, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo no vamos a agitarnos? Tenemos miedo en lugar de valor. Soy viejo y enfermo y dependo del otro, este amor es más fuerte, solo el amor vence la fatiga. Todavía tengo una pregunta, ¿qué puedo hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú por la Iglesia? Bueno, y hace una serie de cuestionamientos al tema de los sacramentos, cómo es posible que no prime el amor. Una mujer fue abandonada por su marido, tiene una nueva pareja que cuida a sus 3 hijos. Segundo amor fracasa. Si esta familia es objeto de discriminación, se corta no solo a la madre, a sus hijos. El amor es la gracia, es un regalo. Hay que darle la vuelta a la pregunta de si los divorciados pueden tomar las comuniones. ¿Cómo puede la Iglesia llegar a ayudar con el poder de los sacramentos a los que tienen situaciones familiares complejas? Y acá tenemos un tema vital. Si el concilio ese Vaticano II, una de esas miradas, era que había que responder a los signos de los tiempos, que el pueblo de Dios en la historia debía ser capaz desde ahí tratar de dar respuesta, el modelo de Ratzinger, Juan Pablo y de los que hoy están en los principales puestos en la Iglesia Católica es al revés. El tema de la verdad, que es una verdad única, absoluta, divina y natural al mismo tiempo, razonada si la hay, una modernidad católica que debe presentarse en ese capitalismo globalizado como una verdad que puede acompañar los distintos procesos políticos, que no lo puede hacer ni el relativismo protestante, ni el fundamentalismo islámico, ni el pequeño judaísmo encerrado en sus comunidades. Y bueno, y esa oferta exige buscar un sagrado, por eso hay que ir muy atrás, por eso el gregoriano, por eso la misa en latín, por eso volver a traer a los integristas. Williamson, estaba justo acá en Argentina, lo trae y otra vez, lo trae, lo lleva, y el Williamson le pone en todas las cámaras del mundo. ¿Y qué empieza a decir? A favor del nazismo, en contra de los judíos, que es todo mentira el holocausto. Bueno, y ese tipo él lo llama para que vuelvan, para que se incorporen. Es decir, eso es lo que deben incorporarse. No hay una sola propuesta para tratar de decir, bueno, hay una pluralidad que incorpore tanta gente que está en el mundo de los pobres,
en el mundo de las sexualidades, en el mundo de distintas maneras de comprender las familias, en el mundo de los jóvenes que tienen una vida diversa y múltiple sobre cómo vivir la familia, el compromiso, la sexualidad, no se ocupa con ellos. Entonces viene la pregunta, ¿qué puede hacerse? Acá otra vez, ¿no? La pregunta de creyente, la pregunta de católico militante, la pregunta para aquel que está muy pegado a las organizaciones con las cuales Juan Pablo II y Ratzinger y Benito han hecho extensiva los últimos años. Imagínate, querrán defenderlo, querrán mostrar. Hoy yo leía declaraciones, me mandó un señor del Opus Dei otra vez diciendo, ¿no? Porque la otra pregunta es estas amenazas que se muestran. La Iglesia Argentina también. Yo digo, no hay que ir muy lejos. Ver lo que pasa hoy en el catolicismo y en la estructura eclesial argentina, llevarlo a Roma. Porque de Roma viene a lo que Roma va. En esto no hay que ser muy sociólogo ni muy investigador. Entonces, si hoy en ese catolicismo y en la estructura eclesial se vive puramente esa amenaza, hoy yo leía una sociedad antirreligiosa, anticristiana, anticatólica y antieclesiástica. Bueno, no hay encuesta a nivel mundial que no te diga que hay un deseo de espiritualidad dando vuelta mucho más que en otros siglos. No hay investigación que no te muestre que en América Latina la enorme mayoría, casi el 90% de las personas se reconocen cristianas. No hay en Europa, en Estados Unidos. Lo que sí hay es un malestar muy, muy grande con una manera de ser autoridad en el catolicismo y una manera ortodoxa, sectaria, diría, de presentar ese catolicismo. Entonces, bueno, ¿qué puede haber? Es muy difícil porque de los 117 que van a votar, todos fueron elegidos por Ratzinger. Es para reflexionar, ¿no? Tanto que acusamos y decimos cómo funcionan las organizaciones culturales, sociales, sobre todo políticas en Argentina, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Y resulta que el corporativismo de los cardenales toma una decisión y fueron elegidos a dedo por una sola persona. Es un problema, no deja de ser un problema. Por lo que uno va escuchando de los cardenales, de la mayoría, la idea de la dictadura del relativismo sigue siendo el eje central. La idea de las amenazas de la sociedad actual sigue siendo un tema fundamental. La idea que al interior de la iglesia tienen que estar las personas que asuman los dogmas, los ritos y los principios sigue siendo casi central. Bueno, ¿qué se puede esperar? Si no hay una transformación profunda de esa estructura vaticana montada, que ya el Concilio Vaticano II en varios lugares se había dicho, sobre los nuncios, sobre las personas, sobre la manera de actuar, sobre cómo se cooptan quienes llegan ahí, bueno, va a ser muy difícil. Bueno, en otras palabras, será la reflexión sociológica, ¿no? Las mismas estructuras, aunque pongas personas distintas, es muy difícil. La reflexión bíblica, ¿cuál es? Evangélica. Vinos nuevos en odres viejos, se pudre. Le va a pasar lo mismo, le va a pasar lo mismo. Transformarla pareciera que se ha convertido en un problema difícil. Pero difícil porque hay que tocar ese modelo de hace casi 200 años, como decía Martini, que se ha construido para el Estado, muy cercano a los Estados, apoyados por los Estados, en los cuales ese catolicismo, insisto, lo repito, puede ser muy útil para numerosos partidos políticos de derecha, de centro, hasta de centro izquierda, no importa, como legitimador sacral
en procesos en los cuales la fragmentación que produce ese capitalismo globalizado exige a alguien que los acompañe. La pérdida de credibilidad de estados y partidos anda a la búsqueda. Este es el proyecto. Para eso vos tenés una estructura y una burocracia súper fuerte, presente aquí, presente allá. Responde a los fieles, responde a esa complejidad del mundo católico, que es diverso, que es plural, difícil. Ahora, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar ese hiatus, esa diferencia, esa lejanía? Habrá que ver. La importancia del papado o del papa para una institución como es el catolicismo creo que es valiosísima. Lo que hay es una estructura de dominación burocrática romana que debe ser reducida al mínimo. Y por otro lado, una catolicidad que sea capaz de aceptar diversidades y pluralidades. Y donde todo, las víctimas, los que sufren, sean una prioridad en la actividad que yo haga. No lo único, pero sí una prioridad. Cuando la prioridad es la ley natural, una manera de interpretar la sexualidad y una manera de interpretar la familia o la ética, bueno, estamos más cerca de convertirse en un pequeño grupo de iluminados, en este caso en Europa y en Roma, que no en un intento de fermentar la sociedad, el mundo, ser capaces de acompañar a todos aquellos que hoy pueden buscar en las religiones una espiritualidad que les dé sentido a su vida y les permita emanciparse y liberarse.